Buenos días, todavía ya vamos a finalizar este foro. Antes que nada, gracias por su tiempo y su permanencia. Tenemos también más de 60 personas conectadas vía streaming para este foro. Y bueno, queremos terminar este foro. Está México listo para el Internet de todo, hablando sobre el Internet de todo en casos prácticos, sobre el Internet de todo. En este panel, sectores claves a beneficiarse del IoE. Y para moderar este panel, quiero presentar a un muy buen amigo, al ingeniero Miguel Calderón, vicepresidente de regulación de Telefónica y presidente de la región Centro Sur de Caniet, que nos va a hacer favor de moderar este panel. Miguel, por favor. Muchas gracias. Por no ser todo un reto, tenemos 1 hora y 8 extraordinarios panelistas, así que si me disculpan voy a ser muy estricto con el tiempo para que todos puedan hablar, para contestar preguntas del público. Internet de todo. Cuando hace un par de años a mí me dijera machine to machine, o internet de las cosas, internet de todo, no sé qué vaya a ser parte y lo vamos a descubrir en este foro. Y para esto tenemos a 8 personas. No voy a leer las bios de cada quien, nada más los voy a presentar. Al maestro Martín Valenzuela, jefe de la unidad de inteligencia de negocios de ProMéxico. Al maestro Rigoberto Sainz, director de experiencia de cliente y usabilidad para los canales digitales de BBVA Bancomer. Al doctor Armando Maldonado, profesor del Departamento Académico del Sistema Digitales del ITAM. Al maestro Carlos Anaya, fundador y CEO de Parquimóvil. Al maestro Edgar Fierro, vicepresidente y country manager de IDC. Al licenciado César Tobar, subdirector de mercados de ICT Select México. Buenos días. Y a Rodrigo Muñoz, que es compañero y colega aquí de ITAM, estudiante que nos del TEC. Bueno, nadie es perfecto. Que nos va aquí a hacer una demo, ¿no? De un producto que ustedes acaban de sacar. Sí. Si les parece, vamos a tener 5 minutos donde cada uno de los expositores nos plantee su visión del Internet de las cosas. Queremos descubrir qué es, hacia dónde va, si tienen casos de éxito aquí en México, y luego pasamos a un par de preguntas y respuestas. Si quieres, empezamos por ti, Martín. Bien. Muy buenos días a todos. Soy Martín Valenzuela, estoy en ProMéxico. Tal vez algunos de ustedes se pregunten qué hace ProMéxico, pues estoy encargado de atraer inversión y generar exportaciones. Bien, somos una agencia sui generis en Latinoamérica. A los diseñadores estructurales de la institución dedicaron una parte muy importante, que es la unidad de inteligencia de negocios, la cual estoy encabezando. Y la unidad de inteligencia de negocios además se divide en 2 partes: oportunidades de negocios que ven en el presente, innovación y prospectiva que ven en el futuro. Y es precisamente aquí en el futuro donde se inserta el análisis de Internet de las cosas, energías renovables y Smart Cities. Como parte de nuestro trabajo tenemos que generar algún tipo de información. Para el presente está muy fácil, son bases de datos masivas, pero para el futuro hay poca información. Tenemos que llegar a algunos papers de Cisco, Telefónica, BBVA, muy importantes en temas de Big Data, pero nosotros generamos nuestro propio documento con un mapa de ruta. Un mapa de ruta es un estudio Delphi y se hizo con 32 especialistas. Pero antes de llegar a México se hizo un escauteo a través del Thomson Innovation. Es una base de datos que registra todas las patentes que hay en el mundo. De 2009 a 2013 identificamos cerca de 4.000 patentes que decían Internet de las cosas. De esas 4.000 patentes se hizo una criba y terminamos con cerca de 3.900 patentes. Estas patentes se pueden agrupar en 26 sectores, siendo los sectores más importantes: ciudades inteligentes, en el segundo lugar sector energético, tercero hogares inteligentes, cuarto seguridad y privacidad, quinto aplicaciones médicas, industria y manufactura, etc. Consideramos que en estos son los sectores donde México se debe de concentrar, porque en el mundo es donde se están concentrando. Derivado de ello, como estaba en primer lugar ciudades inteligentes, diseñamos un mapa de ruta de ciudades inteligentes, que es empezar a generar las bases necesarias para llegar a un estadio que queremos dentro de 20 años. La pregunta específica: ¿está México preparado para el Internet de las cosas? Yo lo cambiaría.
haría la pregunta, ¿México se está preparando? Yo diría que sí se está preparando. Hay empresas mexicanas que se están preparando, hay empresas internacionales asentadas en México que se están preparando. Un caso específico viene siendo la planta Black & Decker, donde se en Reynosa, Tamaulipas, donde está Cisco, donde están enviando toda la información a internet, están realizando analítica, están tomando decisiones en base a los datos. Y por parte de la academia se han visto algunos esfuerzos. El propio ITAM tiene una maestría en ciencia de datos, el Tecnológico Monterrey en unos sistemas inteligentes, la Universidad Iberoamericana Innovación y Tecnología. Por parte del gobierno, nosotros somos quienes estamos estudiando el Internet de las Cosas, pero también está metido Presidencia de la República, propia Secretaría de Economía. Es en este sentido que nos tenemos que conjuntar para empezar a labrar el futuro que queremos. Si me preguntas, ¿estamos ahorita preparados? Yo me remitiría a 1879. En 1879 no había ninguna calle con energía eléctrica en el mundo. Se generó la primera en la ciudad de Nueva York. En este momento se nos hace inconcebible una calle sin energía eléctrica. De la misma manera, vamos dentro de unos 20, 30 años, el tiempo se va a cortar, se nos va a hacer inconcebible una ciudad sin por lo menos una aplicación inteligente. Dentro de nuestro hogar, algunos objetos que estén intercambiando de información. Y nosotros vamos a cambiar nuestro estilo de vida, porque nos vamos a poder insertar chips. Todos estos datos se van a ir a una central médica de datos que nos van a decir, bueno, estás elevando tus probabilidades de sufrir un infarto, estás elevando tus probabilidades de tener tal enfermedad. Todo eso es el Big Data, todo eso es la Internet de las Cosas. Y lo que sí quisiera dejar yo, que la Internet de las Cosas es mucho más importante de lo que en ocasiones en los medios de comunicación se toman como Internet de las Cosas, que es, si el refrigerador me va a decir que tengo tal suministro de alimentos, le va a mandar el dato al autoservicio y el autoservicio me lo va a llevar a mi casa. El Internet de las Cosas es mucho más, tiene aplicaciones sociales, tiene aplicaciones ingenierías. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a revisar esta pregunta de si estamos listos más tarde. Roberto. Bien, buenos días. Bueno, abandonemos la pregunta. Yo creo que desde mi muy particular punto de vista, ya hablo por Rigo Sáenz, que no conozco, lo tengo yo, más que como institución. Yo creo que hay partes en donde no nos estamos ni siquiera preparando, ¿no? Porque las implicaciones que tiene el Internet de las Cosas son mucho más profundas de lo que nosotros creemos que tiene el Internet de las Cosas. En realidad, cuando esto vaya volando bien, nos tenemos que hacer como Estado mexicano, muchas preguntas alrededor de, porque el desarrollo del Internet de las Cosas va a provocar disrupciones muy serias, sobre todo en temas tan fundamentales como es el empleo. Se dice muy fácil aprovechar el tema de esto de Internet de las Cosas, y solo les quiero poner un ejemplo. Estuve en la ciudad de San Francisco hace muchos meses, y en el hotel donde me hospedé pedí un servicio cuartos, y la sorpresa que yo tuve fue que me entregó un robot. O sea, el servicio me entregó un robot, y estamos hablando de Internet de las Cosas. Sí, ¿para qué poner a una persona y desperdiciar su tiempo de madrugada, porque el servicio lo pedía a las 12 de la noche, y me entregó un robot? Y como eso les puedo poner muchos otros ejemplos que conozco reales. Platicando yo con uno de los de servicio del hotel, ellos estaban felices porque me decían, no, es que nosotros estamos muy contentos de que haya toda esta tecnología, porque antes nos presionaban para estar las 24 horas en algunos de los turnos. Y si ahora ya no tenemos que hacer esto. Hablé con el gerente del hotel y me dijo, no, yo estoy feliz porque ya no pago horas extras. ¿Sí? Y esto es relevante, o sea, porque ¿cuál va a ser el problema cuando ese robot irrumpa en las horas ordinarias? Entonces, el esquema no es sencillo. Otro ejemplo que puedo poner es en el propio banco. En el propio banco nosotros hemos tenido que hacer una ralentización de nuestros lanzamientos de productos digitales a través de los medios digitales, porque por primera vez en bueno, nunca visto en el banco es un banco que tiene muchas oficinas, muchos ejecutivos de venta, por primera vez en el mes de junio la red digital vendió más que la red física. Pero esto, ¿qué implica? Implica que mis ejecutivos de venta, no de todo, de un producto en específico, pero implica que mis ejecutivos de venta se quejaron y dijeron, oye, yo no tengo comisiones por este producto. ¿Por qué?
porque por el medio digital no las pago. Entonces la dirección nos pidió que le diéramos ralentización, o sea, suspendimos la campaña de ese producto, porque la red de venta se quejó. Yo quisiera dejarles esa reflexión, porque el Internet de las cosas no tiene que ver con la tecnología. En la parte tecnológica, claro que nos estamos preparando, pero me pregunto yo en la parte regulatoria, en la parte de leyes laborales, en la parte de leyes financieras. Esto va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y sería muy irresponsable de mi parte decirles, oigan, yo les puedo hablar, BBVA está preparado, sí está preparado. Además, estamos ahí, estamos dentro, y no en México y en todo el mundo donde tenemos presencia. Pero es una implicación mucho más profunda de lo que cualquiera se puede imaginar. Y no les digo más porque no les explota la cabeza, como a mí ya me explotó hace como un año. Gracias. Yo soy profesor de ITAM, de ingeniería, y entonces el término Internet de las cosas para nosotros es un animal muy grande, y si le agregamos Internet de todo, pues es mucho más grande. Entonces, ¿cómo vamos a ver este animal? Si lo vemos de abajo, si lo vemos del lado izquierdo, del lado derecho, de arriba, de frente. Entonces nosotros nos preguntamos, tenemos que tener un marco de trabajo, un marco de referencia para poder identificar las diferentes partes, los diferentes componentes de este animal, si no estamos adivinando. Entonces, desde hace algunos meses, trabajando con una empresa privada y con amigos académicos y de empresas, que nos reunimos de vez en cuando a desayunar, empezamos a elaborar un marco de trabajo en el cual identificamos 6 capas, 6 niveles, al estilo de los ISO. Entonces, pues hasta abajo identificamos efectivamente objetos, eventos que pueden suscitarse en todo ámbito. Posteriormente, los dispositivos que pudieran ser sensores, actuadores, procesadores de distintos colores y sabores, y posteriormente un nivel de conectividad. Ese nivel de conectividad es importantísimo porque toca no nada más redes personales, redes locales, sino redes amplias. Ahí hay un mundo de cosas. Y posteriormente identificamos la parte que le llamamos nosotros analítica. Ahí está el Big Data. Ahí está la minería de datos, ahí están algoritmos de máquinas de aprendizaje, ahí está todo ese know-how de computer science. Y más arriba, ahí están los servicios digitales que le interesan al usuario. Entonces, nuestro razonamiento fue, ya entendimos ese marco, ya entendimos las diferentes partes. Ahora, ¿por dónde le abordamos? Somos ingenieros. Decidimos abordar por un enfoque integral, es decir, emprendimiento. Emprendimiento es combinar conocimientos de negocios con conocimientos de diseño tecnológico. Es un reto porque normalmente el emprendimiento pues, se da mucho en escuelas de negocios y el desarrollo técnico se da en escuelas de ingeniería. Nosotros pensamos que ya es momento de que el ingeniero, uno de sus cursos terminales o varios y talleres, laboratorios, sea esa combinación natural que se debe dar ya de, al mismo tiempo que estás pensando en el concepción, diseño de un negocio, estás haciendo sinergia con el desarrollo técnico. De manera que eso requiere habilidades extras que el ingeniero normalmente no se le da. Muy bien, entonces ya con este razonamiento decidimos implementar un curso este semestre con ese enfoque. Entonces déjenme contarles rápidamente nuestra experiencia que estamos viviendo ahora. Tenemos un grupo de 32 ingenieros, ingenieros en computación, ingenieros en telecomunicaciones telemática e ingenieros mecatrónicos. Los que traen habilidades técnicas, razonamiento lógico, matemático, y con ganas de hacer muchas cosas de la técnica por la técnica. Entonces, desde el primer día les dijimos, esto no es un curso técnico,
va a ser combinado con negocios, de manera que deberá haber una idea de negocio. El curso empieza a mitad de agosto y termina a mitad de diciembre. El último día de clase de diciembre deberá estar un prototipo funcionando con una idea de negocio y expuesto ante personas que puedan evaluar desde el punto de vista financiero, negocio, técnico, esa solución. Se van a formar equipos. Entonces formamos 8 equipos. Las ideas alrededor de lo que van a girar este experimento son, por ejemplo, uno de ellos es vigilancia de ganado. Tenemos la petición de un ganadero donde está sufriendo avijeros, robos en su rancho que tiene dimensiones muy grandes y quiere una solución. Pero, pues las soluciones de RFID son pequeñitas, se necesita una nueva tecnología. Entonces hay una nueva tecnología que se llama LoRa, que los muchachos deberán experimentar, pero deberán convertir en negocio eso. Es decir, se le puede dar solución técnica, pero al mismo tiempo pensar cómo eso puede extrapolar a un negocio de administración remota de lo que sea, con un modelo de ingresos, de precios determinado, con unas alianzas con proveedores y con una propuesta de valor clara. Entonces, esa combinación de negocios y tecnología, nosotros pensamos que es algo que debería convertirse ya en algo habitual en las escuelas de ingeniería. Y obviamente, como en el panel anterior se comentaba, es muy deseable que existan estudiantes de mercadotecnia, estudiantes de administración, estudiantes de otras áreas y que se formaran equipos multidisciplinarios. Sí, de acuerdo, pero hay diferentes enfoques y depende de la escuela donde se dé. Este experimento lo estamos haciendo en ingeniería, vamos a ver cómo resulta. Quizás lo podamos explorar en otros ámbitos y lo estamos haciendo en una licenciatura. Aquí lo interesante que podemos... Te voy a tener que interrumpir, si quieres lo seguimos en las preguntas y respuestas, pero me pareció muy interesante cómo equiparas o cómo metes al internet en todo en el modelo 2 que hizo. Yo cuando empecé era Machine to Machine, que era más orientado a conectividad, más orientado a telemetría, y me parece muy interesante tu propuesta. Y sí, efectivamente, el internet de todo, yo creo que es la diversidad de modelos de negocio que puedes obtener en base al Big Data. Pero Carlos, si quieres, nos platicas qué están haciendo. Pues, buenas tardes, encantado, gracias Mario, Cisco, Vitam por la invitación. Yo soy Carlos Anaya, soy director, CEO de una empresa que se llama Parquimóvil. Debo hacer una confesión aquí, para a lo mejor algunos hoy en términos, si no lo entienden, yo aquí los voy a poner en salud. Yo soy abogado, estudié maestría en ciencia política, entonces entre ingenieros un poco en desventaja, pero bueno, hace 3 años, sí, pero soy el único, es el problema. Hace 3 años decidimos emprender, ¿no? En ese momento no sabíamos muy bien lo que era emprender, pero más bien encontramos un problema y a través de la tecnología y la experiencia que nos había dado viajar y las oportunidades que encontramos, decidimos romper paradigmas, ¿no? Entonces nos topamos con el gran problema del estacionamiento en el mundo. Todos los días crece, porque todos los días crece el parque vehicular y las calles son las mismas. Y vimos que desde hace más de 80 años se habían instaurado algunos paradigmas, y uno de ellos es el parquímetro, ¿no? Que hoy creo que todos hemos padecido en alguna ocasión. Y nos planteamos de manera más inteligente, más creativa, más innovadora, a la mexicana, poder romper ese paradigma. Hace más de 2 años opera una solución de parquímetro virtual, la primera en el mundo, porque es la primera que prescinde de máquinas. Existen muchas apps para pagar a los parquímetros en el mundo, pero nadie había planteado quitar los aparatos, y esto está ya en Zacatlán de las Manzanas, que sí existe. Hoy opera en otras 6 ciudades. La empresa ha entendido que nuestro negocio no es el parquímetro, es transformar y mejorar la experiencia de estacionarse en el mundo. Hoy tenemos 2 implementaciones en centros comerciales, en donde ya no hay cajeros, ya no hay boletitos. Hemos lanzado la plataforma para que personas de manera particular puedan rentar durante el tiempo que no están en su casa su cochera o la rampa de acceso a su casa.
Y bueno, el planteamiento es que sí hay dónde estacionarse, lo que pasa es que no hay una manera inteligente, sencilla, rápida, segura y fácil de poder acceder a ese espacio y poder pagarlo, ¿no? Y hago este acotamiento porque yo no sé muy bien, y otra vez no soy ingeniero, si México está listo o no está listo, entonces pensaba, pues que se necesitan muchas torres, muchos satélites o qué, y he estado escuchando los planes. Lo que sí sé es que México está necesitado de Internet de las cosas, ¿no? Porque yo como emprendedor he entendido que emprender es resolver problemas, y México eso sí tiene, no sé si tenga torres o satélites, pero tiene muchos problemas. Y creo que el Internet de las cosas, de la mano de los emprendedores, será un camino muy cierto, muy seguro para poder resolver la vida a millones de personas, ¿no? En todos los niveles, porque yo estoy seguro que gracias a Dios nosotros somos privilegiados, ¿no? Estamos, decía el panel anterior, pues el privilegio de estar en esta universidad, de haber estudiado, de tener una licenciatura de buen nivel, pero también tenemos problemas, ¿eh? También a nosotros caemos en baches, también a nosotros nos toca el tráfico, también nos cuesta trabajo estacionarnos. Y además hay otros que tienen muchos más problemas, otros que no tienen que comer, no tienen, son analfabetas todavía en este país, padecen corrupción, padecen delincuencia. Un poco el planteamiento que tendríamos que hacernos es, el Internet de las cosas, ¿servirá para resolverle la vida a esas personas, a esos millones de personas? ¿Servirá para volvernos la vida más sencilla a nosotros? Y en la medida entonces, pues sí, metamos el acelerador y corramos. Creo que en el ejemplo que dabas, pues sí, así es, ¿no? Pero me gustó mucho la pregunta final que lanzaste. ¿Esto le va a quitar el trabajo a las personas? ¿No? ¿O le hará más fácil la vida y más justa? Pero habrá que ser más creativos para encontrar. Entonces aquí viene también lo que decía el profesor. ¿Cómo hacemos para que nuestros ingenieros, nuestros licenciados, nuestros emprendedores creativos no se queden desempleados, sino que utilizando ahora robots que no tengan que llevar la comida en la madrugada, puedan meter su creatividad, su innovación y su vocación de servicio a un país o a un mundo en poder aplicarlo, ¿no? Entonces para sí cumplir con el tiempo, que solo no hacerlo, pero Parquimóvil hoy con humildad, pero creo que es un buen ejemplo de cómo la creatividad mexicana, las circunstancias, listos o no, con internet o sin internet, con mucho o con poco, podemos romper paradigmas, podemos plantearnos hacer cosas distintas. Y creo que el drive o el diferenciador de que lo hayamos logrado es que no nos planteamos cómo hacer dinero, ¿no? Nos planteamos cómo resolver la vida de millones de personas, cómo atreverse a ser creativos y diferentes. Y evidentemente cuando haces que la vida sea más fácil para muchos y le resuelves problemas, están dispuestos a pagarlo, ¿no? Entonces, como comentario para empezar este panel, mi aportación sería: plantémonos si el Internet de las cosas puede resolver la vida de muchos, y entonces sí, hagamos alianzas desde todos los sectores y de todas las profesiones para que además se vuelva negocio y además lleven a México a demostrar al mundo que somos creativos, innovadores y que podemos resolver la vida de muchos. Buenísimo, Carlos, felicidades. Yo creo que eso es lo que queremos aquí, compartir casos de éxito, y el tuyo suena muy interesante. Felicidades. Falta mucho, pero... Edgar. Sí, buenos días. ¿Sí se me escucha? ¿No? Creo que muy interesante lo que acabas de plantear, Carlos. Yo soy de una firma analista, no implementamos tecnología, no vendemos tecnología, sino más bien analizamos cómo esa tecnología se utiliza. Cualquier tipo de tecnología que entre en el tema de sistemas tecnológicos. Hay muchos que son medicinales, etc. Eso no lo analizamos. Y justo antes de venir, cuando me invitaron a este panel, dije, hoy voy a analizar cómo se está utilizando el Internet de las cosas acá en México. Y empecé a encontrar casos de uso. Es decir, hoy estamos viendo o se está aplicando esta integración de soluciones del Internet de las cosas en muchos casos de uso. Puede ser el mismo caso de uso de control de flotillas que lo contrata una empresa de manufactura, la misma que una de retail, que otra industria. Son casos de uso que están siendo muy específicos. ¿Para qué? Para resolver un problema, una necesidad, para ser más eficientes o para responder a una necesidad en el mercado. Entonces, en México ya estamos viendo, o al menos yo empecé a detectar, poco más de 30 casos de uso con efectivos ya en instituciones. Entonces, eso es bien importante. En nuestros análisis, decían en el primer panel cuando aperturaron esta sesión, que la cantidad de nuevos dispositivos que va a haber hacia el 2020, de acuerdo a nosotros, IDC, va a haber cerca de 30 billones de dispositivos conectados hacia el 2020, es decir, va a crecer 3 veces
lo que está en este año conectado. Y entonces esto exige, nosotros nos hemos dado cuenta que exige una vinculación muy importante entre todos los actores que se incluyen en una solución de Internet de las Cosas. Mencionaron ahorita como el modelo OSI, yo hice un listado, son 14 eslabones que están involucrados, desde el que ofrece procesadores, hay varias marcas, el software embebido, hay varias marcas, los dispositivos o conectividad, puede ser un dispositivo celular, qué protocolos se usan, servidores, almacenamiento, o las organizaciones de estándares que están involucradas, porque hay que usar estándares para esa comunicación, los que ofrecen la conectividad, una empresa es muy importante, desde luego Cisco, pero hay hacia arriba y hacia abajo muchos actores que tienen que estar involucrados. Y creo que en los paneles anteriores nos centramos mucho en cómo está la conectividad, pero además de la conectividad es cómo le enseño a los usuarios a encontrar soluciones específicas de industria, y es enseñarles a usar, no solamente es ofrecer la conectividad, sino cómo vas a explotar esa conectividad, y también soluciones de seguridad, y una gran cantidad de eslabones que son 14, nosotros encontramos 14, entonces creo que eso me parece muy valioso. Y otro punto que creo que lo dijeron en el primer panel también hace un rato, me pareció fundamental, esa desvinculación que está existiendo en innovación con realmente los estudiantes y las empresas. Cómo realmente se aprovecha la investigación aplicada, y no solamente para tener patentes y no poder explotar. Entonces creo que son grandes retos. Creo que México hoy está en el camino de estar preparado, pero sí hace falta mucho por hacer. Y lo comparo, un layer un poco abajo del Internet de las Cosas es la adopción de cloud. Y cuando ves la nube de cómo lo estamos adoptando en México con respecto a muchos otros países que estamos desarrollándonos, estamos un paso atrás. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho que se prueben los beneficios y el impacto que está teniendo una implementación tecnológica. Creo que con Internet de las Cosas es más fácil mostrar los beneficios y los impactos, porque son 100% de negocio o 100% de beneficios. Quizá la nube ha sido un poco más abstracto, pero estamos preparándonos en eso. Si nos compartes tus 14 puntos rápido. Decía, procesadores, software embebido, protocolos, dispositivos, servidores, storage, las plataformas para que se comuniquen tanto los dispositivos como las aplicaciones, las organizaciones que proveen estándares, los proveedores de servicios u operadores que facilitan que se dé la conectividad, las infraestructuras de redes, la seguridad, los que hacen toda la integración, servicios de integración, los analíticos que lo mencionaron, todas las soluciones analíticos, y finalmente en el punto de hasta arriba, las soluciones muy específicas de cada industria. Son todos los eslabones que están ahí involucrados en Internet de las Cosas. Muchas gracias, Sergio. César. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nos hemos preguntado si estamos preparados como país para adoptar tecnologías como el Internet de las Cosas. Yo más bien diría que deberíamos estar preparados. Existen muchos casos, como el que nos comentaban de Vancomer. Sí, tenemos algunas limitaciones, pero me parece que aún con esas limitaciones puede haber casos como el de Parquimóvil, casos como el que está desarrollando el profesor, el caso de Vancomer. Estamos nosotros como industria de las tecnologías de información y comunicaciones pasando pues grandes retos. Me permití traer un par de láminas que espero que puedan ilustrar esto. Es que no se está mostrando. Pero bueno, no importa. En la industria, nosotros en México, en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones, venimos creciendo a una tasa del 12% hasta el primer trimestre del 2012. A partir del segundo trimestre de ese año, el crecimiento empezó a caer de una manera pues, muy importante.
nosotros pensamos que era por el cambio de sexenio. Sin embargo, para el año 2013, este crecimiento pues no se aceleró, ¿no? Pensamos que iba a haber un rebote como en el 2009, 2010, donde hubo precisamente este mismo fenómeno, y desafortunadamente no se dio en esta ocasión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues por un lado las organizaciones buscan pruebas fehacientes de que las tecnologías de información y comunicaciones nos pueden hacer cada vez más productivos, más rentables. En el caso de tu empresa, por ejemplo, la tecnología tiene mucho que ver. Y tú no hubieras emprendido este negocio si alguien no te hubiera demostrado que toda esta tecnología pues, pudiera hacerte una empresa muy, muy exitosa. La gráfica que estamos viendo aquí está dada en pesos. Aquí nosotros tenemos a los fabricantes, a los operadores de telecomunicaciones, a los prestadores de servicios y a los canales que distribuyen pues, precisamente todos estos bienes y servicios. Como ustedes podrán darse cuenta, hacia el primer semestre de este año, pues todavía no logramos recuperarnos. Y déjenme decirles además que el crecimiento que se ve en esta gráfica hacia el primer trimestre del 2012 no fue un rendimiento extraordinario, esto es, no pasó algo fuera de lo común, ¿no? Que nos estaría causando pues, algún problema con este comparativo. 2011, 2010, 2008, 2007, los crecimientos de nuestra industria era de dos dígitos. Así es que a mí me entusiasma que todo este tema del Internet de las Cosas, como bien dijo Edgar Fierro, puede permear a toda la industria de la tecnología de información y comunicaciones, pues no solamente a través de los sensores, no solamente a través de los servidores y las redes, sino también a través de los servicios. Como podemos ver en esta gráfica, uno de los modelos de negocio que más está creciendo dentro de la industria pues es precisamente el modelo de negocios de los servicios de las tecnologías de información y comunicaciones. Ahí podemos encontrar servicios como los de data center, por ejemplo, cómputo en la nube, integración y consultoría en la materia. Entonces, como yo les comentaba, la pregunta no es si estamos preparados, más bien es, deberíamos estar preparados como industria para poder volver a tener esos crecimientos que nosotros tuvimos hacia el 2012 y años anteriores. El Internet, si bien es cierto, no está teniendo todavía ese impacto dentro de las organizaciones, sobre todo en la pyme, porque todo el mundo se pregunta ¿cómo le puedo vender más a la pyme? ¿Sí? Porque bueno, la mayoría de las pymes, los más de 4 millones de unidades económicas que existen en este país, no cuentan, uno, con la cultura tecnológica, ya hablábamos de la educación, dos, no cuentan con los recursos, y sí es muy importante el poder apoyarlos, no solamente a través de recursos, sino a través de la cultura tecnológica. Para finalizar mi comentario, quiero también hacer patente pues, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para que todas estas redes de telecomunicaciones, que son el vehículo de todas estas tecnologías, puedan funcionar de una manera mucho más equitativa en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para acabar esta primera ronda, Rodrigo, nos vienes a enseñar algo que ustedes diseñaron. ¿Por qué no nos platicas un poquito del proyecto y cómo se les ocurrió y cómo funciona? Bueno, mi nombre es Rodrigo Morfín, soy estudiante del 9º semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey. Y nosotros tuvimos una semana de actividades especial que se organizaron en todos los campus y nos metimos en las actividades planteadas por Cisco en un reto llamado Reto el Internet de las Cosas. Y el objetivo que nosotros teníamos que resolver de alguna manera, ya sea solucionar un problema o mejorar algún aspecto de la vida, tenía que estar relacionado con o la automatización en las casas, con la seguridad en el hogar o con la salud. En nuestro caso nos basamos un poco en lo que es una mezcla de automatización en las casas con la seguridad en el hogar. Pero esta idea nació planteándonos uno de los problemas que hay en México, que por ejemplo que son los sismos. Entonces nosotros desarrollamos una idea de un prototipo que fuera capaz de recibir la alerta sísmica usando algún sensor especial o conectándonos al sistema de alarma que existe en todos los hospitales, escuelas, etc. De manera que en tu casa pudieras tener todo tu dispositivo conectado en el techo, por decirlo así. Y la idea era que cuando viniera el sismo te avisara que estaba temblando
Entonces tú ibas a iniciar, te pedía al usuario que si quieres iniciar el protocolo de emergencia, si le das que sí, entonces lo que hace es cerrar las válvulas de gas, cierra la llave de agua, corta la electricidad y en ese momento entran unas baterías que están alimentando el circuito y a su vez iluminamos un camino con LEDs o con luces luminosas que pueden iluminar la salida de la casa. Asimismo se activa una alarma sonora y esto va a quedarse activo mientras dure todo el sismo y una vez que termina el sismo se le vuelve a avisar a la persona y se le pregunta que si está bien. Si la persona responde que sí, entonces todo regresa a sus condiciones iniciales, pero si la persona responde que no está bien, entonces su última localización por GPS se le envía ya sea por mensaje de texto o por internet a sus familiares o a sus amigos que quiera poner en la lista y además se conecta esa misma localización, se le envía a los sistemas de emergencia como puede ser la policía, bomberos, ambulancia, de tal manera que puedan ir a checarlo. Entonces básicamente nuestra idea nació por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un sismo? Y la mayoría de las personas sabemos aquí que está el sismo y no piensas en cerrar las llaves de gas ni la electricidad, ¿no? O sea, inmediatamente a lo mejor te buscas proteger o buscas ir por tus familiares o hacerle la llamada o ya saben quién va a poner en Twitter, ¿no? En Facebook está temblando. Pero la idea de esto fue facilitar un poco la vida de las personas en este sentido, que no tenga que pensar tanto en eso y que su vida puede tener menor riesgo, ¿no? De que haya algún accidente en sus hogares. Entonces esa es la idea que nosotros estamos planteando con este prototipo. ¿Y vas a hacer una demo o vas a hacer una No sé si más al rato. No sé, ahorita que tiempes. Bueno, yo ya la vi, sí funciona, ¿eh? Estábamos en la sala, vi, sí funciona. Sí, la hacemos. Bueno, si quieren, en lo que la preparan, yo les doy un poquito mi visión. O sea, yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos oído. Creo que el Internet de las cosas sí es algo que viene. Yo creo que la pregunta común es si estamos preparados, más que si estamos preparados, porque es un efecto global, es qué posición queremos ser. ¿Queremos ser usuarios o queremos ser, queremos ser nada más consumidores o queremos ser productores de esta tecnología y sacar modelos de negocio de esta tecnología? Mi primera pregunta para el panel es, nosotros como operadores de telecomunicaciones siempre nos han dicho, ¿no? De que vienen millones de dispositivos a unas velocidades increíbles y la red que tienes pues no es suficiente. Pero las aplicaciones que al día de hoy tenemos son todas transaccionales, todas son de muy baja velocidad, todas se podrían hacer por SMS, todas podrían ser incluso por Edge. Entonces, ¿cuál es su visión de la infraestructura actual que tenemos en nuestro país? ¿Se soporta? ¿Puede soportar? ¿Qué necesitaríamos? ¿Tenemos que movernos a 5G? ¿Tenemos que pedir más espectro? ¿Cómo estamos a nivel de infraestructura? No sé quién se quiera... A ver, yo creo que esto es como el huevo o la gallina, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando un ex jefe mío, que ahora es otra vez mi jefe, pero ya de más alto nivel, me decía, oye, es que no podemos hacer comercio electrónico porque no hay oferta. No porque no hay demanda, o sea, la demanda existía. Cuando nos pusimos a hacer los números del comercio electrónico en los 2000, resulta que este país tenía comercio electrónico con los Estados Unidos por más de $1.000 millones. Entonces, cuando hablabas de que no había demanda, pues te preguntabas, entonces esos $1.000 millones, ¿quién los gasta? Y el problema aquí se vuelve igual. Tú dices, oye, es que todo lo que hacemos hoy se puede manejar con Edge o con anchos de banda muy ligeros, porque son transacciones. Sí, pero en la medida que vamos irrumpiendo en nuevos servicios, un ejemplo, la biometría. Nosotros estamos por irrumpir en la biometría. Y entonces cuando tú estás mandando imágenes, voz, de una manera tan como esperamos que sea exitoso lo que vamos a hacer, pues tus anchos de banda ya lo dan. O sea, el problema es que hoy mando una transacción que vale, no sé, ni siquiera si valga un K, un número de cuenta o un número de monto de la operación. Cuando yo me estoy tomando una foto y yendo a verificar a los servidores y esa persona es quien dice ser, estás hablando de anchos de banda que nada tiene que ver con los que tenemos ahorita, ¿no? Y te lo digo porque nosotros en una hora pico de un día pico del mes tenemos una concurrencia por segundo de más o menos 600 a 1200 clientes por segundo. Entonces, si multiplicas eso el ancho de banda que requieres, ahí te cargo. No, claro está que no va a ser el día 1. ¿Sí? Una vez que lancemos esto, esperamos una curva de crecimiento más o menos relativamente suave, pero esa expectativa nunca sabes cómo va a pasar en estos días, ¿no?
Hay un banco norteamericano que lo lanzó esperando tener 300.000 usuarios en biometría en el primer año y tuvo 300.000 usuarios en biometría en las primeras 3 semanas. Entonces, ese es el problema. Si lo haces muy bien, te atrapa tu propio éxito, ¿no? Y ahí sí necesitamos de la infraestructura. Ese es un tema que el banco no maneja. O sea, yo tengo la infraestructura ahí, tengo la infraestructura en la nube, pero cuando me quiero conectar, la pregunta que nos hacemos, ¿esto va a aguantar? Claro, lo vamos a hacer paulatino, obviamente vamos a hacer por imitación y eso, nosotros vamos a regular esa curva. Pero la podemos regular hasta cierto grado, o sea, no la podemos regular completamente, ¿no? Y para siempre. Nos dejas la tarea, entonces me parece perfecto. A ver, les pongo otro ejemplo. Brasil. Coches. Los coches ya van a venir todos con un chip que nos va a permitir interactuar con el coche, más bien que el coche interactúe con su empresa. Y surgió una duda regulatoria sobre que, oye, ¿y por qué vamos a dejar? Normalmente si los coches se ensamblan en cierto país, los ensamblan en cada país, y el chip se va a ensamblar en cierto país. Y por lo tanto esas SIMs que va a traer ese coche van a ser de Alemania, o de Japón, o de México, pero van a ser distribuidas por todo el mundo y lo más probable es que el sistema, la forma de conectarse es a través de ROM, es decir, un servicio de datos global. Y hay muchos países que dicen, oye, no, eso es injusto porque entonces estamos favoreciendo a ciertos países exportadores y no estamos protegiendo a las empresas locales. Este tema regulatorio que ya empezó a existir sobre el tema de Machine to Machine, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cuáles serían, qué cambios o qué cosas ustedes están viendo que nos podrían retrasar o que nos podrían favorecer en el campo regulatorio? ¿Qué deberían de hacer las autoridades para promover que México fuera un líder de servicios de Machine to Machine? Una buena pregunta, ¿verdad? Si es que perdón. El tema regulatorio es un tema, a ver, este es como el Big Data. O sea, no podemos pretender también que las autoridades traten de resolver todo. La velocidad del cambio tecnológico es una cosa tan espectacular que es como pedirle a un ser humano que haga millones de transacciones en su cabeza en un segundo. O sea, cualquiera que les diga que una computadora puede ser más inteligente que el ser humano, todavía hoy les está mintiendo. El que se los diga y se los demuestre científicamente. El problema no es de inteligencia, el problema es de velocidad. ¿Sí? Yo puedo hacer la operación que ustedes quieran, la más compleja. El cerebro humano es impresionantemente inteligente. Pero el problema está cuando ustedes tienen que hacer una transacción, aunque sea la misma, miles de millones de veces. Eso es una capacidad que el ser humano no tiene. Y eso es lo que las learning machines sí pueden hacer. Entonces, esto mismo pasa con la regulación. O sea, no le podemos pedir necesariamente a un Congreso, en la forma que hoy regulamos, que saque la regulación como debe. No tengo la respuesta. Nosotros empezamos a ver cuál es el problema. O sea, el problema de los mecanismos que tenemos para lanzar una regulación son muy arcaicos. Están hablando de congresos, están hablando de que cada 3 años los cambiamos en México, que cuando apenas le acabaste de explicar a un diputado cómo funciona, ya se fue y tienes que empezar con otro diputado a volver a explicar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No lo sé. Que tenemos que ser entidades que nos empecemos a autorregular de manera sensata. O sea, los gobiernos corporativos en las organizaciones, como BBVA o como Cisco, como cualquiera de estas que son organizaciones mundiales, tenemos que empezar por tener una responsabilidad social clara y una transparencia hacia el usuario, para que cuando lanzas un servicio nadie tenga miedo de si lo estás timando o no lo estás timando con lo que le estás ofreciendo. No, las academias, y me refiero al ITAM, los TECs, también tienen mucho que ver. O sea, cómo ayudan a todo el entorno a que esto vaya formando parte de nuestro ADN, para que la sociedad se vaya moviendo hacia allá. O sea, la velocidad también es muy peligrosa. Si no en un carro a 300 km/h te puedes estrellar y no la cuentas, ¿no? La respuesta no la tengo, pero por lo menos el planteamiento de cuál es el problema fundamental, sí. Perfecto. Otra pregunta que espero que ahora sí me haya más foro para esta. La revista Wired sacó una foto muy impresionante donde había un cuarto de cómputo totalmente vacío, en un cuarto como una fábrica llena de robots. Y decía, aquí trabajan 2 personas, el que programa los robots y el que saca la basura. Y voy a las preguntas de los haves y los have-nots. Este cambio nos va, yo sí creo que no va a quitar trabajos, va a cambiar los trabajos. ¿Qué estamos haciendo o qué deberíamos hacer las universidades para generar esta nueva, para atraer ingenieros, no sé meditar, pero
Mi alma mater es la Ibero, creo que en ingeniería ahí creo que hay 2 ingresados en telecomunicaciones. O sea, no podemos atraer a chavos que les interese ser ingenieros, les interesa ser más abogados. ¿Y qué les debemos enseñar a esos ingenieros para esta nueva oportunidad que se nos viene? Nueva oportunidad de desarrollo. Ahora sí. Ahora sí. No, es que me encanta este tema y de manera personal me apasiona. A veces mi esposo me dice estas cosas. Pero va a haber un cambio de paradigma de cómo trabajamos y de los requerimientos que se van a tener para eso. Se van a generar nuevas formas de trabajo. Un ejemplo claro es que no tendríamos empresas si no hubiera la tecnología. Hay cambios que son buenos, pero tenemos que trabajar en 2% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores están dedicados a la computación. Un estudio del INCO nos dice que de 500 empresas que seleccionaron para analizarlas, incubadoras, solamente 21 eran de alta tecnología. Eso quiere decir que tenemos que prepararnos para lo que viene. Es innegable lo que viene, tenemos que prepararnos. Voy a poner un ejemplo muy claro en México. En México seleccionamos a un egresado de la Maestría de Ciencia de Datos del ITAM. Ellos tienen que hacer una estancia de investigación. Tenemos un documento que se llama Inteligencia Tecnológica para los Mercados. Se trata de identificar en qué mercados hay oportunidad para un producto. En base a 7 variables, arancel, distancia, tipo de cambio, etc. Nos lleva 3 semanas hacerlo. Con lo que estamos trabajando con el egresado del ITAM, lo pudimos reducir a un día. Y lo podríamos hacerlo en 2 minutos si no existiera una cláusula de una de las bases de datos que no nos permite bajar toda la información al mismo tiempo. Podríamos hacer 2 minutos. Las 3 personas que están involucradas en este tipo de trabajo, si se asustaron, porque nos van a correr. Con todos los cambios que están viendo, con todos los recortes, dijimos, no, al contrario, vas a poder hacer más de lo que estás haciendo y te vas a dedicar a asesorar a las empresas. Todo el tiempo que le estás invirtiendo en el Excel, en bajar la información, ya lo va a hacer la máquina. Tú te vas a dedicar al análisis, algo que no nos puede hacer la máquina. Vas a ir con el empresario y le vas a decir para tu producto, se abre un nuevo mercado en Sudáfrica. Algo que no le podríamos decir haciéndolo 100% a mano en Excel con 2 personas. Yo creo que viene un cambio de paradigma bueno. Creo que tenemos que aprovechar y sí invertir muchísimo más en instruir a los niños o direccionarlos de cierta manera a las ciencias exactas y a las tecnologías. Bueno, yo insisto en la visión, encontrar problemas. Los problemas no se inventan. Los problemas existen en la sociedad y existen por miles. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo encontrar? ¿Cómo saber que va a haber mercado? ¿Cómo saber que eso se va a poder sustentar? Pienso yo que no hay que seguir pensando en la tecnología por la tecnología y pensando que Japón, que Estados Unidos, que Europa, que allá está muy tecnologizado. Entendamos nuestro país, entendamos nuestros problemas. Tenemos problemas muchísimos, problemas sociales, problemas de tráfico, problemas de mucha índole. Si enseñamos a los muchachos a identificar problemas, a proponer soluciones de negocio que puedan crearse ellos su empresa, mediante la cual puedan contratar a otros y se vaya eso desarrollando. Mi opinión muy personal es que las cuestiones muy técnicas, científicas, no llevan normalmente a una solución en un inicio. Es el problema el que después, en el transcurso del tiempo, te va a llevar a entrar a esos detalles tan sofisticados. Pongamos el ejemplo de Facebook. Cuando Zuckerberg se le ocurrió lo de Facebook, pues era un problema de programación. Ahora ya es súper sofisticado sus algoritmos de máquinas de aprendizaje, de inteligencia, todo eso, pero eso es a posteriori. Y entonces ya se va conjuntando todo el conocimiento de vida. Pero primero está el problema, identificar que alguien aprecie, sienta ese problema
y diga, me sirve, me ayuda, por tanto, hago una demanda. Perfecto. Creo que ya estamos listos para Sí. hacer la demo. Sí, a ver, vamos a simular primero lo que sería un sismo moviendo la casa. Entonces, ok, y aquí por ejemplo podemos ver que nos está enviando la notificación de si queremos activar el protocolo, y entonces en ese momento yo le doy que sí, y como pueden, bueno, pueden escuchar la alarma, pueden ver que también la puerta se pudo abrir, de este lado se puede ver, también aquí se puede ver que la llave se cerró, la válvula que sería de agua o de gas, y además por aquí adentro, por en la parte de aquí adentro se iluminaron los LEDs, lo que sería un caminito el caminito de LEDs que lo lleva hacia la salida. Entonces, una vez que ha terminado el sismo, le vuelvo a mandar una notificación al ¿cómo se llama? Al sensor, al usuario, de que ya terminó y se puede detener. Luego, a ver, otra vez lo voy a simular. Ahí está, se vuelve a activar. Dejamos que termine el sismo y te pregunta que si el sismo ha terminado y que si se encuentra bien. En ese momento le damos que sí y entonces ya se calla. En caso de que el usuario le dé que no, se le envía el mensaje de texto a su familiar, se le puede enviar a sus familiares o a los servicios de emergencia. Entonces nosotros esperamos que con esto se puedan salvar muchas vidas en caso de que tengas un sismo, y no nada más un sismo, sino además en otros lugares donde también tengas algún tipo de desastres naturales, como pueden ser tornados, huracanes, etc. ¿Cuál es tu idea? ¿Esto lo quieres vender? ¿Cuál es tu siguiente paso ya que lo necesitas? Pues ahora sí que sería también recibir un poco de retroalimentación de gente que conozca de estas cosas y que nos puedan decir que está mal, que ven bien, y mejorar la idea para después intentar venderla o sacarlo ya como un producto más formal, no nada más tenerlo así en el prototipo. Les digo algunas cosas que nos han llegado por Webex. Es posible que los panelistas compartan sus correos para contactarnos, no sé si esto lo podemos organizar, habrá una página web o algo que lo podamos poner. La combinación de universidades técnicas y de negocios ya se está dando. Yo creo que esto es un ejemplo de esto. El TEC sería un ejemplo de historia del éxito, pues ahí nos dirás tú. Y el ITAM, ¿cuándo? Bueno, esto yo creo que fue un alumno del ITAM. Fue alguien del ITAM que no está muy contento. ¿Usted piensa que entonces el Internet de las cosas será un generador de desempleo en vez de desarrollo? Eso mismo se pensó con la industria automotriz y no fue así. Bueno, más bien lo que decimos va a ser una oportunidad que podemos aprovechar o dejar de aprovechar. Abro el espacio a preguntas del público, un par de preguntas. Adelante. Gracias. Más que preguntas, un comentario, si alguien tiene una respuesta, me encantaría. Toda la mañana hemos estado escuchando todo lo que viene del Internet de las cosas, del Internet de todo, pero en ninguna de las presentaciones yo he escuchado mencionar la palabra seguridad y riesgos. Y a mí una de las cosas que sí me preocupan es todos los avances de tecnología son maravillosos, pero ¿qué va a pasar cuando en las casas los refrigeradores que tienen toda la información de lo que consumimos estén conectados a Internet? Este proyecto muy bueno que estás generando, Rodrigo, pero ¿qué tal que alguien lo hackea y entonces activa la señal, se abre la puerta y se meten a tu casa? Y muchas otras cosas, las pulseras que tienen toda la información de salud y de otros datos de alguien. Yo creo que este es un tema que no se puede pasar de largo, al final de cuentas todos los desarrollos, y estamos empezando con esto. Creo que el tema de la seguridad es algo que se tiene que estar embebido desde ahorita, si no al rato nada más es como la historia de seguridad, siempre es parchar lo que ya no se hizo desde el principio. Qué bueno. Sí, yo sí me animo, porque es un tema que nos compete mucho a la banca, sobre todo. Pero, a ver, mira, la seguridad es como todo. La seguridad nunca la vas a tener al 100%, ¿no? Eso no existe.
Yo tenía un buen amigo, que era nuestro coach de béisbol, no fumaba, no tomaba, 23 años, y se murió en la bañera de su casa. Es real lo que te digo. Se resbaló y se pegó y se desnucó. Entonces, todos nos vamos a morir, eso también lo sabemos. El tema de la seguridad hemos hecho demasiada, digamos, nosotros mismos hemos generado la paranoia. O sea, la sociedad ha generado la paranoia sobre el tema de seguridad. La seguridad, yo siempre le pregunto al auditorio cuando me lo preguntan, ¿quién de aquí ha viajado en avión? Levante la mano así, todos, ¿verdad? Y cuando compran su boleto y se meten, ¿van pensando en si el avión es seguro? Levanten la mano. A veces. Pero ve la diferencia. La diferencia la levantaron todos y después la levantaron 5. ¿Sí? Y les digo esto porque en el banco, con la gente de seguridad, yo hice un pacto sobre este tema. Le dije, a ver, maestro, el cliente no se puede estar preocupando de la seguridad de la aplicación bancaria. Es un must para competir. O es segura o no la lanzamos. Es así de fácil. Nosotros, en nuestra industria, no la podemos dar por hecho. La tenemos que construir desde el principio. Una de las cosas que hemos logrado es que en todos nuestros equipos de desarrollo, de un tiempo para acá, hay cosas que no puedo revelar, siempre hay un agente de seguridad en el diseño. Siempre. Y eso es así tiene que ser, porque somos una industria muy suculenta para los hackers. El problema realmente de fondo está en nosotros mismos. Los hackers, ¿saben a quién atacan más? A ustedes. Yo le decía, me hicieron una entrevista de Stanford hace no mucho, hace 3 semanas, y me decía la entrevistadora, todas las preguntas, y el tema de toda la entrevista oculto era la seguridad, ¿no? Le digo, ya a ver, si yo te dijera que nos pudiéramos entrevistar, ¿aceptarías? Me dijo, sí. Digo, oye, pásame tu celular, tu teléfono, tu correo, para que cuando yo vaya a San Francisco nos podamos ver. Me pasó todos sus datos, y en la plática me pasó hasta su fecha de nacimiento. Y le dije, oye, al finalizar la entrevista, cuando vaya a San Francisco, ¿me puedo quedar en tu casa? Me dijo, no, claro que no. Dije, oye, pues es que si no vas a estar, pues mándame la llave y yo llego. No, tan loco, ¿cómo voy a hacer eso? Dije, pues me acabas de dar la historia de tu vida y no me dijiste que no. Me dijiste todos los datos que yo necesito para tomar control de tu vida digital. Y no tuviste un solo reparo en darme la información. Pero si yo a mi amigo le pido las llaves de su casa, me dice que no. Y si le pido las llaves del carro, me dice que no. ¿Y por qué situación ustedes dan todos sus datos cuando yo se los pido? ¿Dónde está la falla en seguridad? ¿De nosotros o de ustedes? Abren un correo que dice que es de Bancomer y le dan clic a todo lo que le dice sin verificar si el sitio es Bancomer, si está firmado por un certificado digital válido. Hay cosas elementales que el usuario no hace. Ese es el problema de la seguridad. Realmente, la seguridad la hacemos todos, no la podemos hacer los entornos empresariales. Está claro que tenemos que hacer nuestras inversiones y créanme, les puedo dar el dato de lo que invierte Bancomer, les puedo dar el dato de lo que invierte en muchas industrias, la industria médica. ¿Cuál creen que es la industria más atacada en el mundo hoy? Porque no es la financiera, para que lo esté pensando. Healthcare, ¿sabes? ¿Por qué? Por el robo de identidad. Porque ahí sí que hay muchos países, sobre todo los del G7, los países que no están en el G7 pero están arriba del G7, que son Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, que ahí sí tienen la vida en el healthcare. Les hackean eso y les pueden hackear hasta el ADN. Es scary, ¿verdad? No es la banca la que le deben tener temor, créanme, es al de la salud, pero llegan al hospital y ahí sí le dicen todo. Ojo con la información que damos, ¿no? Gracias. Yo creo que, estamos complementando, creo que la seguridad es una preocupación de todos tenemos que colaborar. Coincido, ¿cuántos de nosotros leemos los acuerdos que nos ponen en las páginas web de qué van a hacer con nuestra información? Nada, lo aceptamos. Y todo ese Big Data que se genera, que da todo nuestro perfil sin ni siquiera dar información de qué nos gusta, de dónde vivimos, de qué compramos, de dónde viajamos, está ahí con nuestra autorización de ser repartida. O sea que sí es un problema que tenemos que atacar todos, empresas y sociedad. Y pues se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecer a todos los participantes. ¿Puedo decir algo para cerrar? Me quedé con las 4 preguntas al aire, pero nada más como conclusión, y además voy a hacer algo provocativo en esta última de la seguridad. Yo estoy de acuerdo y entiendo, nosotros también manejamos datos personales, pero siento que en esta gran revolución del Internet de las cosas, y retomando lo que decía el maestro, hay que recordar para qué
el Internet de las cosas. No por qué, no cuándo, sino para qué. Y es para las personas. Entonces, no me preocupa que un robot empiece a hacer lo que hacen las personas, porque hay dos elementos en el ecosistema que siempre van a estar, que es que las cosas que hagamos serán para resolver la vida de personas, para mejorar la vida de personas. Entonces el objetivo final tiene que ser la persona, y además los robots andarán el camino ya andado, ¿no? O sea, este robot te llevó cosas que ya llevó una persona. Lo que nos tocará a nosotros como personas seguir siendo los exploradores, los emprendedores, los que abrimos camino y después automatizamos lo que ya hicimos, ¿no? Lo que ya creamos, para que lo haga alguien más, en este caso, o algo más, un robot, ¿no? Entonces, en este tema de la seguridad, yo creo que tenemos que volver en esta gran revolución que estamos viviendo de tecnología, avances y tal, a recordar que es para las personas. A mí no me gusta tanto el tema de... Pues, fíjate quién te mandó el mail, fíjate si tiene correo certificado, fíjate tú. Oye, pues entonces estás complicando la vida de las personas. O sea, siento que sí debemos empezar sin paranoias, pero a asumir como empresa nuestra responsabilidad de que si el fin es la persona, el objetivo es la persona y es mejorar la vida de las personas, tenemos que, yo entiendo que ustedes invierten muchísimo, es un nicho muy atacado, igual que muchas otras, ¿no? Pero, sobre todo viendo un muchacho tan creativo, un equipo de muchachos tan creativos que están haciendo esto, no en el camino se les olvide que esto lo hicieron para que una persona viva, ¿no? Y entonces también pues, hay que hacer que no se roben su información y que no se le metan a robar, pero siempre recuerden que al fondo tiene que estar la persona. Como último, que hablábamos en otra pregunta que hacías, el tema de si era suficiente la velocidad de datos y tal. Yo creo que ahí vamos. También parte de lo que tenemos que hacer los emprendedores es agarrar lo que existe, ¿no? Hay que hacer que se encuentren los puntos. Entonces, existen muchos problemas, los analizas, ves qué paradigmas hay, ves qué avances ha habido. Estamos ansiosos, sí, de que Telefónica ponga más velocidad y seguramente la vamos a usar todita. Pero hay un área, que no es un tema de los bancos tampoco, pero es una infraestructura con la que yo me topo al menos mucho y siento que muchos de nuestros avances no se limitan por la velocidad de los datos, se limitan por el tema de la transaccionalidad financiera, que no es culpa de los bancos, sino que estamos avanzando muchísimo, podemos llegar a más personas. Hoy el celular es una llave infinita de cosas, ¿no? El smartphone que hace unos cuantos años no tenía la tal penetración, ya está penetrando, pero no podemos cobrarles, ¿no? Ese es un gran tema. Las personas, tengo una persona que me hace el favor de manejar de vez en cuando, pero sabe que es Netflix, ha visto que es Netflix, compró una computadora, tiene internet en su casa, pero no puede pagar 99 pesos porque no tiene una tarjeta de crédito. O sea, sabe lo que es Uber, le encanta, quiere acceder a eso, pero no tiene tarjeta. Creo que ahí hay un gran reto que es habilitador del mundo del emprendedurismo y la tecnología, que es que hay muchas personas que están dispuestas a vender, que pueden llegar a sus mercados, que pueden ofrecer un buen producto, pero no hay cómo hacer que se les pague, ¿no? También es parte del reto emprendedor. Nosotros, cuando nos planteamos en un principio Parque Móvil, el 83% de nuestras transacciones se hicieron vía SMS. Y no quiero quemarte, pero ¿sabes cuánto me cobran las telefónicas cada vez que me paga vía SMS? El 60% de la transacción. Es el costo de poder acceder a que cualquier persona me pueda pagar por un mensajito. Que ellos dicen, oye, pues a mí ya me costó trabajo que me compraran mi tiempo aire, así que te mocho el 60%. Ser emprendedor es decir, ok, ¿cómo voy a resolver la vida? Y voy a asumir y apretar mi cinturón porque me quiero subir a la ola. Hoy que ya traigo un 42% de transacción vía smartphone con tarjeta, de ese poco que tiene una tarjeta de débito, de crédito, de precompra, pues las circunstancias son diferentes y estamos haciendo. Pero nuestro objetivo en ese momento fue que cualquier persona que maneja un vehículo, tenga un smartphone, un feature phone o no tenga teléfono, pueda pagar de alguna de las maneras. Entonces, como parámetro general, yo diría, con lo que hay, si lo que hay sí son problemas y tienen que ser resueltos, o lo que hay, metámosle ganas a empezar a resolver. Y ojalá, y yo creo que es la gran oportunidad mexicana y latinoamericana, es que el ITAM, la UP, la Ibero, el TEC de Monterrey, están incrustadas en ciudades llenas de problemas. No tendremos a los premios Nobel que tiene Stanford o Harvard o London School of Economics, pero tenemos problemas. Hace poco, las de Stanford, tuve la oportunidad de platicar con los alumnos de Stanford que quieren acabar con el tema de las casas de cartón. ¿Saben cómo están investigando los alumnos de Stanford las casas de cartón? A través de Wikipedia y de Discovery Channel. Tenemos una gran oportunidad. Nosotros agarramos un transporte público, un coche, y a 20 minutos de distancia tenemos casas de cartón. Aprovechemos la gran oportunidad latinoamericana de poder sumergirnos en los problemas, vivir los problemas, padecer los problemas, encarnar esos problemas y busquemos las ventajas, los avances que nos ofrecen estas grandes industrias para poder empezar a resolverse. Estoy seguro que en ese sentido no padeceremos en Internet de las cosas, sino que Latinoamérica, y particularmente en México, será un gran productor de soluciones con el Internet de todo.
Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el premio del micro, gracias a los panelistas.